Brasil, donde también hay una situación muy crítica, no tanto desde el punto de vista de la movilización popular, vamos a tratar de preguntarnos después, me parece una gran pregunta de Brasil, es por qué, a pesar de que el manejo es desastroso desde todo punto de vista, la sociedad brasilera no reacciona contra Bolsonaro. Vamos a ver si les parece un informe y después lo conversamos. Político de Brasil comienza a despertarse ante la grave crisis que atraviesa el gigante de Sudamérica como consecuencia de la gestión de Jair Bolsonaro al frente de la pandemia. Gobernadores de 17 estados firmaron un documento en el que acusan al gobierno federal de distorsionar la información sobre los recursos asignados para combatir al coronavirus. La carta fue firmada, entre otros, por el gobernador de San Pablo, João Doria, líder opositor que asoma como posible candidato a presidente en 2022, pero también aparecen aliados a Bolsonaro disconformes con el manejo de la situación sanitaria. En medio de esta tensión política, Bolsonaro intenta avanzar con la agenda privatizadora de su ministro de Economía, Paulo Guedes. La empresa estatal de correo postal, la mayor de América Latina, y la compañía energética Eletrobras son dos de los objetivos que tendrán que pasar por la votación del Congreso. Estou tendo a grata satisfação de retornar a essa casa, agora trazendo uma medida provisória que visa a capitalização do sistema da Eletrobras. Então, a Câmara e o Senado vão dar a devida urgência à matéria, até por ser uma medida provisória, e a nossa agenda de privatização, né, essa MP não trata disso hoje em dia, mas nossa agenda de privatização continua a todo vapor. E nós queremos sim enxugar o Estado, diminuir o tamanho do mesmo, para que a nossa economia possa realmente dar a satisfação, dar a resposta que a sociedade precisa. El gobierno defiende la medida con el argumento de saldar el déficit generado por la inyección de ayuda en bonos y aumentos para las clases más desfavorecidas de Brasil a raíz de la crisis de la COVID-19. En el último tiempo, Guedes se ha mostrado crítico de algunas decisiones del Plan Alto que se contradicen con la agenda liberal del gabinete económico. Una de ellas fue la decisión de Bolsonaro de desplazar al CEO de Petrobras, Roberto Castello Branco, nada menos que un hombre propuesto por Guedes. Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou seja lá o que for no que integra o preço final dos combustíveis. Bolsonaro lo reemplazó por un militar, el exministro de Defensa de Temer, Joaquín Silva. El motivo del cambio se debió al drástico aumento de los combustibles. El sector camionero, un aliado importante dentro de las bases de apoyo social con las que cuenta Bolsonaro, había amenazado con un paro. La decisión del mandatario causó también malestar entre los inversores que interpretaron esta medida como una intervención del Estado. En el plano internacional, Brasil impulsa una flexibilización del Mercosur. Su canciller, Ernesto Araujo, defiende la idea de que cada país miembro del bloque pueda negociar acuerdos con otros países de manera independiente. También planteó la necesidad de reducir de manera gradual el arancel externo común. O nosso objetivo é que o Mercosul seja bloco negociador eficiente, que nos traga os acordos internacionais que nós precisamos para essa reinserção econômica do Brasil no mundo. Se isso é possível através do Mercosul como bloco, ótimo. Se em alguns casos é melhor trabalhar individualmente, acho que nós precisamos ver como fazer isso. En momentos que Brasil transita la segunda ola de coronavirus con una variante que causa estragos en la región noreste y cifras que superan a las del año pasado, se conocieron los números de la economía. El Producto Bruto Interno en 2020 se derrumbó un 4,1%, la mayor caída en 30 años. En su último año de mandato, Bolsonaro quiere logros. Pese a la caída de su imagen, mantiene aspiraciones para una segunda presidencia, sin clamor popular por el impeachment y con una oposición que no logra crear un frente para 2022, el camino hacia la reelección parece una posibilidad para el ex capitán.
Y lo vemos recién en el informe, esa imagen de un presidente, Jair Bolsonaro, llegando al Congreso, escoltado también por el presidente de la Cámara de Diputados y de Senadores, anunciando que la agenda de privatizaciones continúa a todo vapor. También me parece, Rulo, en una especie de, digamos, símbolo político para el interior también de sus aliados dentro del Congreso, porque no es casualidad que lo hace a un mes de que hayan cambiado las autoridades dentro del Congreso y que sabe que tiene ese respaldo también para avanzar y para responder también a esas presiones del ala más liberal o ultraliberal dentro del gobierno que le venía exigiendo avanzar con esto, algo que se había suspendido durante este año de pandemia, ¿no? Bolsonaro empieza a trabajar pensando en las elecciones del año que viene. En octubre del 2022, que piensa volver a ser candidato, volver a revalidar títulos y está trabajando, como vos decís, con las distintas salas del gobierno. Lo que había hecho en Petrobras, evidentemente, que fue el anuncio, todavía no se concretó, pero el anuncio del reemplazo del presidente por un militar de su máxima cercanía, obviamente había caído muy mal al ala más neoliberal, que está representada, digamos, por Paulo Guedes. La ratificación de que va a insistir con el tema de las privatizaciones y sobre todo con Eletrobras. Eletrobras es una pieza fundamental porque estamos hablando de la principal empresa eléctrica de toda Latinoamérica. América Latina, inclusive ni México tiene una empresa del nivel de Eletrobras y una serie de organismos que también van a pasar a manos privadas. Por lo menos este es el propósito, que suceda durante este año y lo que le quede del próximo. Vamos a ver un poco cuáles son estas firmas, estos entes en algunos casos, pero Eletrobras y Correos Esas son, claro, las dos, digamos, empresas públicas con las que llegó, este proyecto al Congreso, ¿no? Y después figuran otras empresas como la Agencia Brasileña Gestora de Fondos Garantizadores. También, no sé si lo tenemos por ahí, pero los trenes urbanos, que también acá lo tenemos en la última plaquita, los trenes urbanos. Digo, hay una gran cantidad incluso de compañías y de hecho dentro de los puntos, lo hacía una investigación o Globo, esto que analizaba esas promesas de campaña en materia económica y que no habían sido cumplidas, solo una de ellas había sido cumplida por el presidente. Digo, en esta lógica también de distintos sectores presionar a Bolsonaro para que cumpla con esas promesas de campaña, dando respuesta al ala, como decías vos, liberal dentro del gobierno, ¿no? Sí, hubo inclusive una manifestación, una explicación que yo diría que deja mucho que desear, porque se habló de que el déficit público que está teniendo y que se agravó con el tema de la pandemia requiere de esto. Nunca es un buen consejo, ni en el sector público ni en el sector privado, vender activos para responder a deudas corrientes, digamos, a gastos corrientes, que es lo que estaría planteando hacer con el tema de las privatizaciones. Yo creo más como excusa que como escondiendo un poquito cuál es el sentido político. Y si hablamos de crisis, veamos un poco cómo impactó el tema de la pandemia en las economías de la región, fundamentalmente el Mercosur, que volvió a estar aludido por el canciller, lo veíamos Araújo, con respecto a la posibilidad de que cada país se encare por sí mismo acuerdos comerciales, tratados de libre comercio. Sí, algo que pone en tensión, por supuesto, ese acuerdo Mercosur, también Unión Europea. Una de las presiones también que está sufriendo este acuerdo es también la Unión Europea, o determinados países, principalmente Francia, está presionando a Brasil por el tema también de la cuestión ambiental, ¿no? Donde le están pidiendo exigencias bien fuertes. Pero acá vemos comparativamente también esta tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, donde vemos la caída de Brasil de 4.4%, Argentina 10%, Paraguay 3.5%, Uruguay 4%. En el caso de Brasil se conoció el dato, este es el dato oficial que se conoció esta semana, es menor al que se estimaba anteriormente, con lo cual Bolsonaro lo pudo exhibir como diciendo, bueno, estamos empezando a recuperarnos. Sin embargo, hay muchísimas dudas, muchísimos interrogantes sobre qué va a pasar en Brasil el año que viene, con esta estimación del 3,5%, mejor dicho, el año corriente, el año actual, 3,5% de recuperación. Y muchos se preguntan, ¿lo logrará si se plantea esta crisis, esta pandemia en los términos de que números muy optimistas, ¿no, Rulo? Bastante optimistas.
Me parece, sí, también que se plantea el tema ahí del Mercosur. Déjame mencionar simplemente al pasar esto también, este mensaje del presidente brasileño que dijo que va a estar aquí en Buenos Aires para esa cumbre del Mercosur, y también mandó saludos a la Argentina y apoyó el tema de la renegociación de la deuda con el FMI. Sería la primera reunión entre el presidente argentino y el presidente brasilero presencial, sí. Efectivamente. Una cuestión que me parece que hay que sumar al análisis que estaba ya insinuada y analizada en el informe es el manejo de la pandemia en Brasil, que viene siendo desastroso desde casi cualquier punto de vista que uno lo mire. Estaba revisando algunas cuestiones hoy. Hubo uno de los días de esta semana en donde hubo casi 2.000 muertos en el día en Brasil. Hay 20 estados cuya capacidad de terapia intensiva está arriba del 80%. En Río Grande do Sul ya está arriba del 100%, es decir, están dejando a gente afuera. Hay una cepa muy dañina que comenzó en Manaus, que ya está totalmente desperdigada, digamos, por el territorio brasilero, incluso ha llegado a la Argentina, y hay mucho análisis en el gobierno argentino sobre si cortar o no los vuelos con Brasil y la comunicación con Brasil. Es decir, una gestión de la pandemia malísima. En el caso de Manaus, José, que mencionabas, sí. Las crónicas se están dando cuenta que, ¿se acuerdan toda la presión por el tema de la falta de oxígeno? Que sí, por supuesto. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque también muchas familias tratan de buscar esos balones de oxígeno para llevárselo a la casa e improvisar una terapia intensiva en su casa porque consideran que sus familiares van a estar mejor atendidos ahí que lo que le puede dar hoy un hospital. Sí. Eso que se suponía que Brasil... Tal es la situación de desesperación que se está dando en los centros sanitarios. En teoría, Brasil tenía un sistema único de salud bastante articulado. Esto que siempre decimos en Argentina, que hay 3 subsistemas, obras sociales, prepagas y hospital público. En Brasil es algo que desde la época de Fernando Henrique Cardoso, viene hace mucho tiempo esto, se había empezado a reunificar. Ahora, desde el punto de vista político, para mí la pregunta, o una de las posibles preguntas, es por qué, a pesar de estos números malos de la economía y a pesar de este manejo pésimo de la pandemia, Bolsonaro retiene un nivel de aprobación popular importante. Leí el otro día una nota que titulaba algo así como "se desploma la imagen de Bolsonaro al 30%. Yo decía, si conserva 30% en medio, pensaba, si conserva 30%, hablaba conmigo mismo, ¿no? Si conserva 30% en medio de esta situación tan caótica, es relativamente, muy llamativo, un poco como Trump, que digo, perdió las elecciones, pero después de un manejo tan malo... Tengamos en cuenta que además hay 17 gobernadores que se han pronunciado abiertamente en contra del presidente Bolsonaro por esta disputa por el tema de la pandemia y cuál debería ser la respuesta, ¿no? Gobernadores, y entre ellos el propio João Doria, del distrito más importante, San Pablo, donde defienden criterios de cuidado, de prevención. Compran vacunas por su lado. De los cuales Bolsonaro prácticamente se burla, digamos. El tema del 30% también, digo, van 2 años de gobierno, ¿no? Y ahí aparece también cuando uno hace los análisis comparativos entre los primeros 2 años de cada uno de los presidentes, expresidentes, ahí sí aparece comparativamente como muy bajo Bolsonaro, ¿no? Digo, para hacer los 2 primeros años, pero en el medio tuvo una pandemia también, la administración de una pandemia. Ninguno de los presidentes tuvo un manejo tan malo de la gestión de la pandemia como Bolsonaro. Pareciera por momentos que este tipo de liderazgos, Trump, Bolsonaro, estos liderazgos del, llamémosle populismo de derecha, le podemos poner la etiqueta que nos guste, en algún punto son como bastante inmunes a los hechos, ¿no? Parece como que han logrado crear un lazo emocional, afectivo, que no está totalmente ajustado. Está bien, uno podría analizar la ayuda social que distribuyó Bolsonaro a través del Bolsa Familia y de esta ayuda de emergencia, que fue muy importante, digamos, y eso puede haber contribuido también. Pero hay una parte de esta comunicación que es inmune a los hechos. Una crítica que se le hace mucho al populismo de izquierda, ¿no? Dice, bueno, es una mala gestión la de Chávez y a pesar de eso lo siguen votando y votando. Pero hay una condición que empieza a aparecer, el tema de que en este tipo de expresiones de derecha, las posturas de extrema derecha, las posturas ultra personalistas, parece que pagan bien. Sí, y un último apunte y ya vamos cerrando. La total ausencia de reacción popular en Brasil. Veíamos en Paraguay lo que está pasando. En Brasil, con una gestión pésima de la pandemia, como decíamos recién,
las calles están totalmente en calma, ¿no? Bueno, un Brasil también que viene de unos años también de crisis política tan fuerte que dinamitó la fragmentación de la izquierda, dinamitó toda capacidad de articulación y lo estamos viendo, las consecuencias políticas de eso. No digo ni siquiera de movilización partidaria y, digamos, digitada por organizaciones políticas, sino también... Social. Sí, social y de también de cierta... lo que uno ve, por lo menos desde afuera, es una apatía total a lo que está pasando en términos sociales y políticos en Brasil, y eso, ¿quién lo capitaliza? Bueno, estos sectores, ¿no? Los sectores de la extrema derecha en este momento brasileña. Bueno, vamos a pasar a otro tema y en este caso vamos a ir a las redes sociales, a ver qué nos dejaron las redes sociales esta semana. El hilo en Twitter de hoy arranca con Amanda Gorman. Es una laureada poeta afroamericana que leyó un poema en la asunción de Joe Biden. Hace 15 horas publicaba: un guardia de seguridad me siguió en mi camino a mi casa esta noche. Me preguntó si vivía ahí porque parecé sospechosa. Le mostré mis llaves y me metí en mi edificio. Él se fue, sin disculparse. Esta es la realidad de las chicas negras. Un día te consideran un ícono y al siguiente una amenaza. Y vamos al otro tuit, en este caso de David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia. Hace 2 horas publicaba: en su 36º aniversario enviamos un fuerte abrazo con cariño, respeto y admiración a la ciudad más joven, más valiente, más emprendedora y guardiana de nuestra democracia, bastión imperecedero de resistencia y dignidad. El alto de pie, nunca de rodillas. Estos fueron los tuits de la semana.